Bueno, Hashem, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar el estudio del Simán 269, de Alajot Yerim, Alajot Yerut, los primeros Seifim, que habla principalmente de las Arayot. ¿Ya? Vamos a hablar, en general, el Simán 269 nos habla de lo que tiene que ver con las relaciones entre Gerim o las relaciones del Ger con su familia no judía, digamos, con la familia anterior a la conversión, padre, relación con la madre, hermanos, hermanas, afilo con la esposa o la esposa que tenía cuando estaba todavía no convertido y que ahora se convierte. ¿Ya? Por ejemplo, si la próxima clase, el tiempo que hay que esperar entre la conversión y el matrimonio y el por qué de esta espera. ¿Ya? También el tema del testimonio de un converso, ¿ya? Y vamos a ver el caso del Ger, que si puede ser Dayan o no. Bueno, dice el Shulchan Aruch que de la Torá, esto es de Oraita, no de Rabanán, de la Torá, estaría permitido que un Ger se case con su madre. Es decir, el Ger se convierte y la madre es no judía, se podría casar con ella o con su hermana por parte de madre que se convirtió. Si se convirtieron dos hermanos, un hombre y una mujer que son hermanos, se convierten ambos son conversos ahora, ambos son Ben y Bat Abraham, entonces ambos se podrían casar entre ellos. Ellos se podrían casar. ¿Por qué? Porque ambos ahora pierden su condición de hermanos de acuerdo a la halajá, pero todo eso es de Oraita. Porque Rabanán dictaminó que hay que prohibir ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque si no, el Ger diría, bueno, pasé de una Kedushá mayor a una Kedushá menor. Y no puede ser. ¿Sí? Cuando uno es judío, se supone que su Kedushá es mayor que a la cuando era no judío. Por lo tanto, sí tiene que abstenerse de casarse con un pariente cercano. ¿Ya? El Shah, en el Seif Katan 1, trae el Psak del Mejaber, que los Jajamí prohíben ya que los Benei Noach también tienen prohibido casarse con la madre y la hermana. Y así de esta manera, no diga que Hasbe Shalom pasó de una Kedusha mayor a una menor. Entonces, como decimos, como dice el Shah, los no judíos que son Benei Noach, en este caso, todos los no judíos, ellos también tienen prohibido casarse con la hermana. Dos hermanos no se pueden casar, por lo tanto, si ellos se convierten y ahora sí se pueden casar. O sea, claramente es como que la Kedushá de Am Israel vendría siendo menor que la Kedushá de los Benei Noach. Entonces, para no decir eso, para no provocar esa, ese comentario, esa opinión, entonces de esa manera, por esa manera, los Jajamí dictaminaron que no, que era prohibido. ¿Ya? Y el Beritiv también posee como el Shah. Y el Beritiv en el Seif Katan 2 explica que si una pareja que ya estaba casada antes de convertirse, y eran parientes paternos, no se les separa, pero antes del Giur se les hace esperar 3 meses para saber si estaba embarazada. Si ya estaban casados desde antes, entonces al convertirse ahí no es necesario separarlos y que cada uno siga su camino, sino que se les hace esperar 3. ¿Ya? Ahora, siempre y cuando eran parientes paternos, o sea, eran hermanos por parte de padre, porque hay una diferencia en la halajá entre ser parientes por parte de padre que por parte de madre. ¿Por qué? Porque cuando son parientes de parte de madre, siempre, digamos que hay una certeza mayor de que sí son parientes. En cambio, cuando son parientes por parte paterno, o por el lado paterno, siempre podría existir una duda si en verdad son parientes. ¿Por qué? Porque es difícil. Hoy día sí podemos comprobarlo con examen de ADN, pero antiguamente había que confiar en la palabra de la mujer solamente para confiar de que la mujer, en verdad, el hijo que estaba esperando era su marido o del hombre que dice que es el padre. Ahora, sobre esta alajá, se trae una alajá interesante que lo trae el Sefer
el Sefer Al-Gerei Tzedek, sobre, por ejemplo, el minaj. ¿Ya? Se entiende que un ger, que es un recién nacido, ¿ya? Es decir, no tiene una parentela, o sea, alágicamente pierde su parentela o su relación alágica con su padre. Entonces, la pregunta es, ¿acaso el muchacho, el hijo que se convierte, está obligado a seguir el minaj del padre? Porque supongamos que ambos se convierten. Un padre muchas veces se convierte con hijos. ¿Ya? Hijos, da lo mismo la edad, pero pueden ser, normalmente son menores de edad, menores de bar mitzvah, porque normalmente cuando son menores de bar mitzvah se convierten junto con los padres. Normalmente cuando el hijo se convierte más grande, digamos que la conversión de uno no va amarrado a la del otro, son independientes. Ahora, de todas maneras, incluso si se convirtiera ya grande la persona, o podría darse el caso también de que a lo mejor el padre es judío, la mamá es no judía, entonces él se tiene que convertir. Y ahora él es Ben Abraham Avinu, o sea, es un ger, digamos que pierde la parentela con su padre y su madre, pero su padre sigue siendo judío y tiene un minaj. Entonces la pregunta es si el hijo ger tiene que seguir el minaj de su padre ger, ¿no? O cada uno puede seguir su minaj. Por ejemplo, el padre dice soy sefaradí, el hijo está obligado a ser sefaradí, o puede decir, sabes que yo quiero ser ashkenazí. Entonces, a simple vista, uno podría pensar que cuando se convierten ambos, lo lógico es que el hijo siga el minaj del padre. Pero como ya sabemos que a nivel de Torah no hay una relación entre el padre y el hijo, entonces Mikar Adim, y así lo trae el Sefer Ilhot Shlomo, escribe que el hijo, si quiere, puede tomar el minaj del padre o puede tomar otro minaj. O sea, en cierta manera el hijo queda bajo la decisión de él si sigue o no el minaj del padre. Ahora, el Rav Karelitz escribe que Lejatjila, tanto el padre como el hijo deberían seguir siempre el minaj de la Keilah en la que se convirtieron. O sea, digamos que ambos estarían obligados de alguna manera a que si se convirtieron en una comunidad ashkenazí, a seguir el minaj ashkenazí, o si la comunidad sefaradí, como sefaradí. Ahora, pero si ellos, por ejemplo, se convierten, van a convertirse a Estados Unidos y ellos viven en, no sé, en México, o vienen a Israel a convertirse para después devolverse a su país, y no tienen una comunidad específica, en ese caso Rav Karelitz dice que ambos, padre e hijo, debieran seguir el minaj del Beidín que los convirtió. Por ejemplo, si el Beidín es Ashkenazí, seguir el Nusach Ashkenazí. Se convierte en un Beidín sefaradí, entonces seguir el Nusach sefaradí. Ahora, al final, igual, de todas maneras, como dice el Ilhot Shlomo, cada uno puede seguir el minaj que desee. Solamente que Rav Karelitz dice que lo ideal siempre es que Lejatjila debieran seguir el minaj o de la Keilah o del Beitín que los convirtió. No, no sé si tienen una pregunta en este punto, antes de continuar. No, ninguna rap. No. También, también se puede aprender acá, más adelante vamos a hablar la última clase, seguramente vamos a hacer un resumen de las alajot que están en el GELEC 3 del curso, sobre, por ejemplo, el duelo, las leyes de duelo de un ger, etc. Pero el Sefer Al-Gerei Tzedek traía, por ejemplo, en este caso, en este punto, el tema del criat, de la criá por un ger. El Pijei Teshuvah escribe el nombre del Teshuat Shar Efraim, que un ger que entró bajo las alas de la Shejinah, es decir, se convirtió. Y después murió, se hace por él criá. Es decir, el ger murió y la gente que lo conoció puede ser criada por él, sobre todo si es familiar que también se convirtió. O también si supongamos que es un rab que es ger y la gente aprende de él, normalmente uno hace criar también por su rab, ¿ya? O por si tuviera algún cargo importante dentro de la comunidad, por el cual sí se podría hacer ger, es hacer cría, también se puede hacer cría. Obviamente hay más detalle,
ya vamos a ver exactamente el siguiente shiurim, exactamente qué puede hacer un ger. Vamos a ver todos los detalles de Kadish con respecto a las leyes de Abelut, qué exactamente puede hacer en las leyes de Abelut por un familiar ger, ambos gerim, uno por el otro, o afilu, un ger por sus padres no judíos. ¿Ya? ¿Qué puede hacer? Y con respecto al yehud entre gerim también, se puede aprender de esta halajá que en relación al isur, a la prohibición de yehud, de estar solos, recluidos, ¿ya? Un hombre, por ejemplo, con una mujer, habría un isur con respecto a la madre, hermana e hija casada. Pero explica el Rav Nissim Karelitz que cuando el ger se convirtió pequeño junto con su madre, no se sospecha por yehud. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando padre y madre se convierten grandes o hermanos se convierten grandes, sí habría un problema de yehud, pero si los hermanos se convierten ambos cuando eran pequeños, no habría un problema de yehud. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, el Davar Alajá, en el capítulo de Alajó Yehud, dice que hay un safek ahí. No está tan seguro si se debiera hacer mahmir o no, sobre todo con lo que escribe Rav Kareli, que dice que por la hermana siempre se debe ser un poco más mahmir que, por ejemplo, con la madre, claramente. Entonces ahí hay un machloket o digamos un safek del Davar Alajá, del Sefer Davar Alajá sobre este sac de Rav Kareli. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es cuando se convierten en niños pequeños, no habría problemas de yehud. ¿Ya? Si se convierten ya grandes, sí podría haber un problema. También dice el Shulchan Aruch, ¿cuál es la halajá del ger en relación con las arayot con otros familiares? Por ejemplo, si estaba casado con su madre o hermana cuando era goy, se le obliga a separarse, a convertirse. Si estaba casado con cualquier otro pariente y se convierte, a él y a ella no se les separa. Es decir, la única obligación de separarlos, si es que estaba ya casado, supongamos que como goy estaban casados, padre, madre con hijo, o hermanos, ya estaban casados siendo goy, que también está prohibido, pero ya se casaron, desobedecieron, no les importó, se casaron igual, y ahora ambos se quieren convertir, se convierten, una vez convertidos se les separa, no se les deja casar, o sea, no se les deja o no se les permite continuar. Pero si el matrimonio, por ejemplo, era entre otros parientes, por ejemplo, primos, primas, no se les obliga a separar. Se convierten y pueden seguir casados. ¿No? ¿Qué dice el Shach? El Shach escribe como el Mejaber, que si cuando eran goy se casó con su hermana o madre, se le obliga a separar, pero si tenía otro tipo de parentela, se les permite seguir juntos, pero antes de casarlo se le hace esperar 3 meses para saber si estaba o no ella embarazada, y así saber si el bebé fue concebido en Kedushá. Es muy importante saber cuando el bebé es concebido en Kedushá o no, que no es lo mismo que nacido en Kedushá, que estamos hablando de ser concebido en Kedushá. Los detalles de esto lo vamos a ver también en la siguiente clase cuando hablemos de la espera que tiene que haber entre la conversión y la conversión y el matrimonio, cuando son una pareja que ya estaba casada. O a filo en el caso de una mujer que se convierte soltera y encuentra una pareja, no se puede casar hasta después de 3 meses. ¿Para qué? Justamente para saber si la mujer está embarazada, pero los detalles más técnicos los vamos a ver en la próxima. El Lebush agrega también que si el goy no estaba casado, hizo Giur y después se casó con esta pariente, se le debe obligar a separar, ya que se casó en Isur de Yado. Por ejemplo, no estaba casado con una prima, y después de que se casó, de que se convirtió, ahora decide casarse, ya no se le permite. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, antes cuando estaba, él pensaba que no se podía, o digamos que era más estricto con esa kedusha. Después se convierte, ahora resulta que se quiere casar con la prima, y la prima también se convirtió, no se le permite. ¿No? Eso dice el Lebush. La halajá anterior es que no, el Shulchan Aruch dice que, de acuerdo a lo que está en el Shulchan Aruch, estaría permitido, pero el Lebush dice que no. El Magid Mishneh explica que el éter de casarse con parientes paternos, este aplica incluso cuando él sabe con certeza que estas personas son sus parientes paternos. Y una posible explicación a esta culá sería que es posible que los que tengan fama de ser sus parientes paternos no estén relacionados con él en absoluto. Porque el hombre que se dice que es su padre,
puede que no lo sea, ya que es sabido que los goín son promiscuos. De todas formas, esto no es la razón de la indulgencia, sino que el motivo es que la Torá no tiene ningún concepto de linaje paterno con respecto a un gentil. Entonces, vemos que cuando hablamos de relaciones o cercanías o parentelas por el lado paterno, claramente se es más indulgente. ¿Por qué? Por la promiscuidad de los goín. Entonces, como ellos son promiscuos, de repente los que creen ser parientes paternos a lo mejor ni siquiera lo son. Entonces, por eso en ese caso, primos paternos se puede ser más indulgente que, por ejemplo, primos maternos. ¿Ya? Y el otro motivo que da el Maggid Mishneh, en verdad, es porque la Torá en general a los goín no le da linaje. No existe el linaje a filo paterno o materno. ¿Ya? Son goín. Y eso es todo. Continúa el Shulchan Aruch y dice que incluso cuando se tiene la certeza que son parientes paternos, ahora tenemos certeza. Por ejemplo, gemelos que están seguros que el padre de uno es el padre del otro, y sin embargo los Rabanán lo gastru con respecto al pariente por parte del padre. Aquí hay un Mahloket, Rishonim y Aharonim. Entonces, vemos que el Mejaber, a priori, posee como el Ramba, que después de que el Ger hizo conversión, está mutar la jajita para él todos los parientes por el lado del padre, e incluso la esposa del padre, la esposa del hermano, la esposa del hijo, y también la hermana por parte del padre, y todas ellas las puede tomar como esposa. Es decir, toda la parentela por el lado paterno estarían permitidos de acuerdo al Ramba. Pero el Ramá no está de acuerdo con esto, discute, y sigue la shitá de otro rishon, del Baj, que la trajo el Tur, que está prohibido casarse con los familiares paternos, y eso incluye la esposa del padre, incluso después de la conversión. O sea, tenemos un mahloket rishonim entre Rambam y el Baj, y el Mejaber vemos que sostiene como el Rambam, que sí se puede, y el Ramá sostiene como el Rashba, como el Baj, que prohíbe. ¿Qué dice el Shah? El Shah es Mahmir, incluso con la hermana por parte de padre, tal como sostiene Tosfot y Rosh. Y el Shah, en el Seif Katan 3, agrega que incluso si ya se casaron, se les debe separar. ¿Ya? O sea, el Shah es más estricto que cuando hablamos de, por ejemplo, hermana paterna, claramente se le prohíbe casar. ¿Ya? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que dijimos anteriormente, porque dentro de los goim, hermanos está prohibido, a filo que sean por parte de padre, está prohibido. Entonces, si se convierten y ahora sí se permite casar, entonces decir, bueno, pasamos de una kedushá que era mucho más elevada a una kedushá inferior. ¿No? ¿Qué dice el Beritiv? Él explica que una pareja que ya estaba casada antes del Giur y eran parientes paternos, no se les separa, pero antes de casarlos se les hace esperar 3 meses para saber si el hijo fue procreado, concebido en Kedusha o no. ¿No? Como les dije, en la próxima clase vamos a ver en qué afecta si el hijo puede ser concebido en Kedusha o no. O si es concebido en Kedusha, qué beneficios o perjuicios puede traer a futuro. Cuando 2 hermanos gemelos fueron concebidos sin Kedusha, es decir, el papá y la mamá eran goim cuando los concibieron, pero nacieron en Kedusha, es decir, la mujer se convirtió cuando estaba embarazada, están bajo la ley de Yehud, pero no Halitzá ni Yibum. ¿Ya? Es decir, cumplen leyes de Yehud, no pueden estar juntos, ¿ya? Si son hermanos y hermanas gemelas. Ahora, pero los hermanos gemelos no están bajo Halitzá ni Yibum, o sea, no tienen que cumplir con esta alajá de la Torá de Halitzá ni Yibum, el levirato. ¿Ya? El Tur sostiene que cuando 2 gemelos solo fueron nacidos en Kedusha, pero no fueron concebidos antes de que la madre hiciera Yud, es decir, fueron concebidos sin Kedusha, entonces estos gemelos no están bajo la ley de Jalitzán y Yibum, pero sí bajo la exigencia de Yibum, debido a que está prohibido casarse entre hermanos. ¿Ya? Es decir, aquí se considera que son hermanos porque nacieron al mismo tiempo. Pero en el caso de la Kedushá, como su Kedushá o la concepción no fue en Kedushá real, entonces en ese caso sí no estarían bajo la ley de Yehud y Jalitzá. Solamente por nacer
estarían prohibidos bajo el Yehud, estar juntos. ¿Ya? El motivo de esta prohibición de Yehud lo encontramos en Rashi, quien explica que ellos son Hayab Karet por Eshet Ajamin Al, es decir, el matrimonio entre hermanos por parte de madre, porque es como una mujer judía que da a luz hijos judíos. ¿Ya? Entonces, para Yehud estaría prohibido, pero para Jalitzá y Yibur, o sea, estarían prohibidos de estar juntos en Yehud, pero no están obligados el uno al otro con el tema de Jalitzá y Yibur. ¿Qué agrega el Shah? Que Mina Torah, estos gemelos no son considerados hermanos de padre, sino solo de madre, y no están bajo la obligación de Jalitzá y Yibur. Y si fueron concebidos y además nacieron en Kedushá, es decir, los padres lo tuvieron cuando ya habían hecho conversión, ahí recién concibieron y después, 9 meses después nació. Entonces, solo en ese caso son considerados entre ellos como cualquier otro judío. O sea, están bajo las mismas leyes que otros judíos, ambos. Entonces, ambos sí están obligados a Jalizá, Yibur, etcétera, etcétera. Ahora, el Yihud con todos los hermanos Gerim, no solamente con los gemelos. Hay un mahloket de los poskim, si esta halajá aplica para cualquier hermano Ger. De acuerdo al Nimukei Yosef, escribe que en relación a esta halajá, si los dos hermanos nacieron en Kedushá, pero no fueron concebidos en Kedushá, la ley es que están obligados de Yihud solo, no están obligados a Yihud porque esto aplica solamente a hermanos que son gemelos. ¿Ya? Y el Beyosef discute y posee que no solo los gemelos, sino que todos los hermanos que nacieron en Kedushá están prohibidos, ¿ya? De casarse entre ellos. ¿Ya? O sea, da lo mismo si no son gemelos, si la mujer, el matrimonio tiene hijos, ¿ya? A pesar de que el matrimonio son Gerim y los hijos nacen, después tiene muchos hijos que no son gemelos, o por ejemplo la mujer tuvo un hijo, concibió un hijo cuando estaban en proceso de conversión, se convirtieron, nació el primer hijo, después la mujer ya judía y su marido judío concibieron a otro hijo, entonces ahí vamos a tener a dos hijos, ambos nacieron en Kedushá, pero uno fue concebido sin Kedushá y el otro fue concebido con Kedushá. Entonces en ese caso, de todas formas, de acuerdo al Bey Yosef, es que igual están bajo la prohibición de Yehud, es decir, no se pueden casar también entre ellos. También el Pijay Teshuva escribió en nombre de Noavi Yehuda, tal como trajo Bey Yosef, que esta halajá aplica incluso a los hermanos que no son gemelos. Y de las palabras de Rashi y el Dalgur Mirvava, tenemos que la halajá es así, ya que no se habla en el Rambam específicamente de gemelos. ¿Qué agrega el Shah? El Shah trae el Dad del Bey Yosef, que incluso si no son gemelos, ambos hermanos están bajo la ley de Yehud, ya que nacieron en Kedushá y están prohibidos casarse también entre ellos. Pero, de acuerdo al Dad del Baj, este tema no es tan pashut. Termina diciendo que es Sarij Hiyun. Cuando la halajá dice Sarij Hiyun, significa que es algo que requiere revisarse, estudiarse, y no se puede dar un saca halajá así stam, ¿ya? Definitivo, sino que necesita revisión. De acuerdo al Mejaber, la halajá solo aplicaría a los gemelos, y así también entiende el Taz. ¿Ya? Si un ger se casó con su madre y su hija Georet, o con dos hermanas por parte de madre, él debe permanecer con una y dejar la otra. Es decir, un ger se casó con una mamá y la hija de ella, porque hay una prohibición de que una persona, un judío, se case con una madre y una hija. ¿Ya? Eventualmente, antiguamente, hoy día está prohibido casarse con más de una mujer, de acuerdo a la Takaná de Rabenu Gershon, ¿cierto? A pesar de que esa Takaná venció y todo para los sefaradín, pero digamos que hoy día se mantiene esa Takaná, el hombre no se puede casar con más de una mujer. Pero antiguamente el hombre se podía casar con más de una mujer, pero no se podía casar con una madre y su hija, la madre y la hija de ella, o casarse con dos hermanas, no se podía casar. ¿Ya? Pero en el caso del no judío no existía esa prohibición. ¿Ya? No existía. Por eso Jacob se casó con Rachel y Lea. No había una prohibición para los Benei Noach. La prohibición era para los judíos, o viene para los judíos después, posteriormente.
Entonces, el Shulchan Aruch dice, ¿qué pasó si este goy estaba casado con la madre y la hija de ella, o con dos hermanas? Si se convierten ahora, no puede permanecer casada con las dos. Tiene que dejar a una y quedarse con la otra, ¿no? ¿Y cuál es la fuente de esto? El Rambam, Maimónides en Surei Biyah, escribe que cuando un hombre se casa con una mujer y la hija de ella también convertida, o con dos hermanas por parte de madre que se han convertido, debe permanecer con una y dejar a la otra. Y esto es un decreto rabínico, porque según la Torá, estos matrimonios sí son válidos. Sin embargo, Jajamín fueron mahmerim y prohibieron estas uniones, ¿ya? Y así también posee que el Mejaber, ¿ya?, en el Shulchan Aruch, ¿ya? Ahora, si se casó el Ger con una Georet y ésta murió, él ahora puede casarse con la madre de ella o con la hija de ella, porque en este caso los Jajamí no hicieron ninguna Gesera, ¿ya? Entonces, si el Ger se casa con una Georet y ésta murió, sí puede casarse con la madre de ella o la hija, o si se casó con una mujer y después se murió, puede casarse con la hermana de ella también. Ahora, hay un majló que están ahí al respecto, está la Yevamot, sobre esta Geores que muere. De acuerdo a Rabbi Ishmael, sostiene que incluso después de la muerte de su esposa está prohibido que el Ger se case, por ejemplo, con la hija o la madre de esta esposa muerta. Pero Rabbi Akiva discute y sostiene que sí está permitido. Entonces tenemos un machloket Tanaim entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, y el Rosh escribe el nombre de Rabbeinu Hananel, que hay Safek como poskin en este machloket Tanaim, pero el Rambam sostiene el Psak como Rabbi Akiva, y también así posee el Shulchan Aruch. Por lo tanto, el Shulchan Aruch posee como Rabbi Akiva, que después de muerta la esposa puede casarse con la madre o la hija de él. Obviamente también con la hermana. El motivo es que si las mujeres fueran judías nativas, solo estaría prohibido, aunque el Shach en el 6.10 cita opiniones que sostienen que la prohibición rabínica se aplica también después de la muerte de la mujer. En el caso de las mujeres nativas nomás sería la prohibición. Pero en el caso de las Georet, no, porque cuando eran no judíos no había prohibición. Ahora el Shach trae el 6.10 sobre el Mahloket este Tanaí entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, y escribe que hay quienes son mahmerim incluso después de la muerte de la esposa, y así posee el tur. Entonces hay también espacio para hacer mahmir. Ahora, también escribe el Shulchan Aruch que para el Ger es mutar casarse con dos hermanas Georet por parte de padre, porque Jajamín no hicieron Geserá cuando las dos hermanas Georet son hermanas por parte solamente de padre. ¿Cuál es el fundamento para el Shulchan Aruch? Es el Rambam, también en Surei Biyah, que dice que está permitido que el hombre se case con dos hermanas paternas, que se convirtieron. ¿Por qué? Porque Jamín lo gasrú en este caso, ¿ya? El Shach agrega que si las Georet son hermanas por parte de padre, Lejat Gila, el Ger puede casarse con ellas, ¿ya? Y terminamos estos dos shurim, el primero y el segundo de Arayot, ¿ya? Sobre las shniot, ¿ya? Shulchan Aruch escribe que sobre las shniot no gasru jajamim, por lo tanto un ger puede casarse con su abuela materna, y puede una persona casarse con una georet y la abuela materna de ella, o con la hija de su hija, y así con todos los shniot. Ahora, ¿qué significa shniot? Los shniot se refiere a los parientes más alejados que aquellos prohibidos por la Torá. La relación con ellos están prohibidos por decreto rabínico y no a nivel de Torá. Dado que la prohibición es una jumbram y rabanán, los jajamín no agregaron jumbrot adicionales para el ger. Por lo tanto, ¿cuáles son los shniot de los gerim? Por ejemplo, en relación con los gerim, el Ramban en el Pérez 14 y 6 escribe que Jajamín no ordenó ningún decreto con respecto a los shniot de los que se convierten. ¿Ya? Para los Yudim nativos sí hay alajot de shniot que son mucho más severas. Eso se puede estudiar en más detalle en alajot Kiddushim. En alajot Kiddushim, ahí se estudia este tema de shniot, sobre todo cuando hay que ver el tema de los matrimonios, con quién se puede casar, y claramente para los Yudim sí hay un braque mucho mayor.
Por lo tanto, un converso puede casarse, por ejemplo, con su abuela materna, de manera similar una persona puede casarse con un converso y la madre de su abuela materna, o con ella y la hija de su hija, y también con respecto a todas las otras shniot, ya como dijimos, los primos, primas, etcétera, familiares ya más alejados de los que prohíbe la Torá, que son los familiares directos, padres, madres, hermanas, hijos directos, ¿no? Y así es como posee finalmente la alajá. Eso es con respecto a la Sarayot. Si ustedes leen el Shiur un poco más largo que esto, está un poco más explicado, pero ¿por qué quise hacerlo breve este tema de la Sarayot? Porque la verdad hoy en día, tenemos que hablarle más, le más Jajamim no permiten ningún tipo de matrimonio entre familiares, ¿ya? Familiares conversos. No se permite, ¿ya? Sobre todo familiares, no importa si son maternos o paternos, se hacen las mismas restricciones, ¿ya? En el caso de los primos, ahí podrían darse casos. Yo no conozco casos en el judaísmo que hayan permitido. Claramente, cuando se da un caso como ese, hay que preguntar a un posek si existiría alguna prohibición. Eh, no es algo muy usual, pero podría darse, ¿ya? Pero en general los jajamín, por lo general, no permiten, así como por ejemplo, incluso para los goín, entre primos casarse no es bien visto. Entonces, si no es bien visto entre los goín, que a pesar que no tienen prohibido ellos, entonces en el judaísmo claramente hoy en día tampoco sería bien visto que se permitiera a priori, considerando que por lo mismo que prohibió el Shulchan Aruch, es decir, para que no digan, oye, pasé de una kedushá o de una costumbre más estricta a una menos estricta, ¿ya? Entonces, en términos generales, hoy día no se permite ningún matrimonio entre familiares, ni de madre ni de padre, ¿ya? Por mucho que la halajá a priori dice que por padre no hay mayores restricciones, pero de todas maneras está prohibido a cualquier tipo de matrimonio con familiares. Entonces, en verdad, estos dos shiurim, los dos primeros del Helek 2, la verdad que son shiurim que no son muy aplicables para la vida diaria, ya para la realidad de hoy día. Así que para aquellos que quieran estudiar un poco más, si les interesa estudiar este tema, les recomiendo estudiar los dos shiurim en detalle y pueden ir a los Mekorot que están en el Shulchan Aruch y que los van a llevar también a Ilhot Kiddushim, donde ahí van a poder estudiar todo lo que tiene que ver con los shniot, los parientes en primer grado, segundo y a filu tercer grado, ¿no? Ahí va a salir un listado grande de qué parientes exactamente están en el primer grupo, segundo, tercer grupo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Dejamos estos 15 minutos para consulta y dudas. Una consulta. En los casos Sí. que se obliga a la separación, ¿se espera los 3 meses para ver si la mujer está embarazada? No, ¿En todos no, los casos? no, porque la espera de 3 meses es para que cuando se vuelvan a casar, saber si el hijo había sido concebido o no en Kedushá. No es que no los vayan a, no es porque para saber si estaba o no embarazada la mujer, es solamente para determinar el grado de Kedushá del feto, del bebé que está dentro, ¿ah? O cuando nazca, si se concibió o no en Kedushá. Eh, pero no, nada más que eso. Entonces, si claramente los obligan a separar, no tiene ningún sentido hacer esperar a la mujer, ¿no? Ahora, en el caso de que la mujer se quiera casar con otro judío, ahí sí lo van a hacer esperar o le van a hacer el test de embarazo. ¿Por qué? Porque la que está obligada a esperar 3 meses es la mujer, no el hombre. Incluso si una mujer soltera se convierte, Exactamente. tiene que esperar 3 meses para saber si venía embarazada o no, ¿no? De otro, o para Ya, saber si tiene yo que consulto, duchar. ¿Mm? era para entender un poquito también el estatus de si está embarazada el bebé. O sea, si una cosa, claro, ya me quedó claro que los 3 meses
es para ver si se concedió en el Kedushá o no. Pero si se obliga a separar el estatus del bebé, en ese caso, ¿cómo queda? Si el bebé nace después que la mujer se convirtió, es judío, claramente, sin importar que la mujer ya no está con su padre. El bebé es judío. Ahora, Ok. obviamente, El estatus se mantiene. Como, sí, de hecho, como más digo. adelante vamos a ver el tema que la mujer no pierde su estatus a filo si después transgredió o el hombre no es un mal converso o un goy y la mujer se convirtió bien y queda embarazada, a filo de este goy o de un mumar, eso ya lo vimos. La mujer no pierde su estatus y el hijo no pierde el estatus de judío. Sí, sí, eso lo tengo La, anteriormente. la Sí. única diferencia es saber si nació o no en Kedusha. Ahora, en la práctica hoy en día en verdad no varía en nada. No varía en nada. ¿Por qué? Porque a Filu, cuando estudiamos el Shur 6 de este Helek, sobre el Ger que es Dayan, toda la discusión viene dada porque a Filu que tú digas naciste en Kedusha, tu hijo nació en Kedusha, padre y madre Gerim, los hijos nacieron en Kedusha, Baruch Hashem nacieron en Kedusha, pero de acuerdo a la halajá, si los dos padres son Gerim, los hijos siguen siendo Sera de Gerim. Por lo tanto, tienen para efectos, digamos, por si quieren algún día ser Melech de Israel, quieren ser Dayan, siguen siendo Sera de Ger. O sea, entran en la misma categoría de Ger. Por eso dice, solamente un Ger puede, o sea, un juez puede ser Dayan, un judío puede ser Dayan, o un Ger puede ser Dayan, si su madre es judía o su padre, dice el Ramá. Entonces uno dice, pero ¿qué significa esto? Si el Ger y la madre es judía, entonces no es Ger. O el padre es judío, entonces no es Ger. Es que sí, puede ser Ger, pero con madre, o en el caso de la madre, significaría que fue concebido no en Kedushá. Y si el padre es judío, significa que la mamá sí pudo haber sido Goyá y él tuvo que convertirse, pero con un padre judío. Entonces, un ger, que los dos padres son gerim, Ujú. aunque lo hayan concebido ya siendo ger, y haya sido concebido en Kedushá y haya sido nacido en Kedushá, igual son cera de ger. La Torá hace una diferencia entre la cera de ger y la cera de Goy, de Israel. Cera de ger y cera de Israel. Entonces, Israel. al final en la práctica, o sea, si uno lo tiene que llevar hoy día en la práctica, no evaluando los temas espirituales o cabalísticos a nivel de Kedushá, ¿no? Viendo la ¿Ya? práctica, lágicamente hablando, Ujú. solamente la práctica, no hay diferencia. ¿Ya? No existe una mayor diferencia. ¿Ya? A filo a nivel de herencia, hoy día vamos a ver el tema de la herencia en los siguientes shurim. Pero hoy en día Filo haya nacido en Kedushá o haya concebido o no en Kedushá, pero igual se les da herencia, se les obliga a dar herencia a los hijos. ¿Ya? Los hijos tienen derecho, no porque no fueron concebidos en Kedushá, no tienen parte de la herencia del padre. ¿Por qué? Porque a Filo, si no fue concebido en Kedushá, pero nació en Kedushá, el hijo que es mejor sí tiene que hacer pidión. Entonces, al final, si uno se da cuenta, en la Mm. práctica no hay mucha diferencia si se concibió o no en Kedushá, porque al final sigue siendo igual hijo de un ger y de una yoret. Entonces no cambia mucho. A veces la halajá se va en muchos detalles que yo creo que en este caso tienen un fundamento que es más del orden cabalístico espiritual, que nosotros no lo notamos quizás por cómo está el mundo hoy día, nuestra realidad física, espiritual, a lo mejor no es tan kadosh y claramente no logramos percibir la diferencia entre alguien que fue concebido en Kedushá o no. Para nosotros no cambia mucho. Quizás en la época de los Tanaim Es sí, que a nosotros es transparente. para ellos, para la época de los Tanaim sí, quizás la Claro, persona, el Ruach era diferente. Para nosotros no mucho. sí, la percepción era muy grande en ese caso. Ujú. Nosotros no llegamos a un ápice de eso. No llegamos a comprenderlo entonces. Sí. Gracias, Raf, de verdad
No, Era importante hacer esa pregunta. sí. ¿Algo más? Moshe, Ishak. No, todo claro, Rab. No. Nada. Igual, Rap, todo claro. Muchas gracias. Top. ¿Qué más? No, la espera de 3 meses, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Los otros 2 shurim, espera de 3 meses y la separación y la Sheva Brajot. Es otro Perfecto. tema. No tiene sentido mezclarlo ahora porque no lo vamos a alcanzar a terminar. Top, eso es. Vayan realizando los exámenes para aquellos que quieren optar a algún certificado o diploma. Hagan los exámenes están en línea. Así que, bueno, tienen dudas, consultas, me las hacen llegar. Trata ya. El examen es del 6.68. Cada GELEC tiene un examen. GELEC 1 hay un examen, GELEC 2 hay otro examen. El GELEC 3 no estoy seguro si está el examen ya. Si no está, lo vamos a agregar. Pero yo creo que sí. Yo creo que en el GELEC 3 también está. Así que, bueno. Cualquier duda, consulta, me la hacen llegar y Besat Hashem nos vemos la próxima clase con el siguiente show. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, ya.